Muy buenas tardes a usted que se encuentra aquí, allá y más allá. Damos gracias a Dios hoy por esta nueva oportunidad que nos da de poder dirigirnos por este medio a usted que se encuentra en diferentes lugares. Que Dios los bendiga y que todo lo que hagamos hoy y siempre sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Como le decía más temprano, siempre que grabamos algo, lo hacemos con el propósito de que sea un mensaje solamente guiado por la voluntad de Dios a través de su palabra. Y en esta ocasión quería hablarles algo sobre el propósito eterno. Pues estuvimos hablando de Pablo hace un par de días atrás y hay una secuencia que quisiera poder seguir. A veces la interrumpo, pero que procuraremos que no sea así. Podemos ver algo aquí bien importante. Dice en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Quiero que remarque estos tres puntos que vamos a ver aquí. Designio de su voluntad, dice Efesios 1:11, todo se concibió en Dios mismo antes que cualquier cosa fuera creada. Por eso cuando leemos la carta a los Efesios, encontramos que el apóstol hace una serie de declaraciones e inferencias que indican que Dios mismo determinó ciertas cosas y las estableció según su beneplácito, en un tiempo y espacio que excede a nuestra experiencia y conocimiento humano, indicando así que estas determinaciones fueron hechas antes de la fundación del mundo. Eso lo dice el libro de los Efesios. La segunda carta a Timoteo y la carta a Tito hablan acerca de antes de los tiempos de los siglos. O sea que nosotros fuimos destinados o predestinados, fuimos escogidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Esto no es para la mente humana entenderlo. Esto tiene que tener la mente de Cristo. Esto se puede entender solamente ante un proceso de cambio que Dios lo va haciendo posteriormente, después de la conversión. Yo recuerdo unos 20 años atrás, 21 años casi, más o menos atrás, lo que yo conocía concerniente a la palabra de Dios o a lo que la palabra de Dios nos enseña era muy poco, muy poco. No le voy a decir que ahora tengo un vasto conocimiento. Nunca dejamos de aprender. Pero sí le digo que me tomó mucho tiempo poder asimilar estas profundidades de las cuales Pablo habla. Y son algunas cosas bien difíciles de entender con la mente humana. Hay mucha gente que lo interpreta con la mente natural. Eso está bien de una forma, pero no es correcto delante de Dios porque la Biblia se interpreta por sí sola. Entonces nosotros los que tenemos que tener la mente de Cristo, en esa transformación que Dios va haciendo en nuestras vidas, Él nos va dando la capacidad, Él nos está capacitando. A unos les toma menos tiempo, a otros nos toma más tiempo, pero todos necesitamos tiempo para poder entender estas profundidades.
Imagínese usted que a mí me dicen por primera vez que yo fui escogido antes de la fundación del mundo. O sea, cuando no existía nada, ya yo existía. ¿Cómo está eso? Y nosotros estamos acostumbrados a ver un niño nace y comienza a existir. Le comenzamos a contar sus días, sus años, y lo vemos crecer, lo vemos desarrollarse. Y nosotros en nuestra mente natural creemos que ahí empezó la vida. Entonces, no es así. La vida empieza, dice, desde antes de la fundación del mundo. Efesios, la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito hablan acerca de esto, de los tiempos de los siglos. Eso lo mencioné anteriormente, lo repito solamente para que vayamos captando lo que hay en esta porción que estoy leyendo, porque solamente es eso lo que estoy haciendo. En Efesios 1:11 menciona que esto fue conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Pero en Efesios 1:9 dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí. Entonces, hago un punto aquí. Él nos dio a conocer eso acá. Nosotros somos dichosos. ¿Por qué? Porque incluyendo los profetas, incluyendo los grandes hombres de la fe, hablaron proféticamente, pero nunca sabían para quién hablaban ni a qué época se refería. Y todo lo que ellos fueron viendo y fueron dejando escrito y profetizándolo, era lo que iba a ocurrir en estos tiempos. Cuando yo oro, la mayor parte de las veces le doy gracias a Dios por algo bien importante en mi vida, que me permitió nacer en esta dispensación en la cual pertenezco a la gracia. Ya no tengo que esforzarme yo, ni siquiera para orar. Yo no tengo que esforzarme para hacer nada porque todo está hecho. Yo lo que tengo que hacer es someterme a esa bendita voluntad de Dios. Y lo que Dios quiere de nosotros es la obediencia, para que asimismo nosotros vayamos aprendiendo y conociendo de todo lo que se está haciendo, de todo lo que se debe manejar, cómo se debe hacer. Ahora, ¿qué le puedo yo decir en este espacio que estoy ocupando ahora mismo? Que nosotros, al ser escogido para nacer en esta dispensación, tenemos la ventaja. Tenemos todo escrito. Y dice Romanos, ¿para quién fue escrito? Para nosotros. Se escribió para nosotros, para que pudiéramos ver, visualizar, entender, comparar, no cometer los errores que cometió un pueblo que no tenía nada escrito. Después fueron apareciendo los escritos, pero el pueblo fue distrayéndose y pecando en contra de Dios. Nosotros tenemos todo ese ejemplo de cómo llegaron los castigos, las disciplinas de Dios, para que nosotros evitemos eso. También usted puede leer en Efesios desde de versículo 4 al 11. Él usa una variedad de frases y de palabras para indicarnos la magnitud de lo que esta declaración contiene. Usa palabras como según su propósito. Otra palabra que usa, predestinado. Lo que él se había propuesto.
Otra, lo que él había preparado de antemano para indicar que Dios no ha dejado nada a la suerte. Aún la caída del hombre, la rebelión del primer Adán, se anticipó y se hizo provisión para esto. La gente piensa, muchos piensan que Jesucristo murió así por el azar, a Dios se le ocurrió un día. No, Él lo preparó. Cuando Adán cayó, ya Él había anticipado que eso iba a ocurrir y había provisto para nosotros esa salvación. Por lo tanto, toda esta iniciativa de Dios, lo que Dios se había propuesto, lo que había determinado, se hizo en un tiempo, espacio, donde nadie estuvo presente ni dio una opinión, donde nadie certificó o tuvo que aprobar o pasar una cuenta para ver si la gente estaba de acuerdo. Esto tiene la intención de mostrar características fundamentales de la soberanía de Dios. Esto es impresionante, amados hermanos, cuando nosotros ponemos a mirar estas cosas que por algún motivo llegaron a nosotros, ¿verdad? Dios lo había predestinado, lo había preparado para nosotros. Les digo un paréntesis aquí. Cuando yo vine a Cristo, yo salí corriendo, porque la impresión que yo tuve fue grande. Y yo quería correr y hacer, yo decía hacer la obra de Dios. Me olvidé de que Él todo lo tiene bajo un programa. Por eso es que la iglesia ha fallado. Porque comienza a llegar uno y a llegar el otro y comienzan a hacerse pastores, apóstoles, maestros y sale por todos lados. Por eso yo me he dedicado ahora mismo solamente a leer la Biblia. Porque no se puede enseñar en medio de tanta confusión. La tecnología nos ayuda, pero hoy a la iglesia la tecnología la está destruyendo. Porque escuchamos predicación de uno, de otro y de otro y de otro y vamos comparando. De repente llega una confusión y muchos determinan no seguir, otros determinan escoger este o el otro y no saben cuál está en lo correcto ni cuál no está en lo correcto. Yo tengo como propósito solamente de exponerle la palabra de Dios y eso es lo que debemos hacer, leer la palabra de Dios, escudriñarla. Nosotros vemos que en todo este propósito de Dios, primero, en relación con este propósito, es eterno, es incambiable y es solamente uno. Y segundo, la soberanía de Dios tiene que ver con sus tratos, diferente al propósito que es solamente uno, que es eterno y que nadie jamás podrá o ha podido cambiar. Los tratos de Dios varían. Él trata a cada uno por individual, pero el propósito de Él es eterno. Creo que eso lo tenemos claro. Veamos la soberanía. Los tratos de Dios pueden ser muchos, pero también pueden ser temporales. Pablo estableció en la carta que es por causa del gobierno de Dios, un gobierno incuestionable e infalible. En este entendimiento, Pablo se consideró un prisionero de Jesucristo, lo cual para nosotros debe también representarse, nuestro nivel de compromiso. ¿Cuál es el compromiso que tienes tú hoy para con Dios? Pablo se consideró prisionero de Jesucristo. Nosotros deberíamos pensar en esto. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es la motivación que te impulsa?
lo que lleva a que te levantes por la mañana a soportar tanta situación de la gente, porque no te has sometido a cosas que la mayoría no podría resistir. Yo vuelvo un poquitito atrás de lo que le venía diciendo referente a mí. Perdóneme que hable de mí, pero es que tengo algunas cosas que dejar al aire, al conocimiento de otros. Todo lo que me costó a mí, tal vez 20 y me va a costar mucho más. A usted le costará 5 o 10 años. Pero he sido un poco cauteloso porque me di cuenta que yo estaba en un error. Yo quería salir corriendo porque yo le dije al Señor, yo soy evangelista. Yo sentí de parte de Dios el llamado a evangelista. Pues me enviaron y me hicieron pastor. Pues yo digo, yo soy un pastor, estuve pastoreando. Pero luego, analizando y dándome cuenta, me encuentro a mí mismo en un error. ¿Cuál era ese error? El que comete la gran mayoría de las personas. La gran mayoría de las personas hoy conocen a Dios hoy y mañana quieren ser pastores, o maestros, o profetas, o vaya, etcétera. Hace un tiempo atrás comencé a meditar sobre esto. Y aunque decimos que no es así, realmente así es. A mí me ocurrió. Yo quería hacer, decía yo, la obra de Dios. ¿Cómo? Predicando, enseñando. Hermanos, primero tenemos que aprender. Salimos a hacer la obra de Dios, pero si la obra de Dios no es ir a predicar, ni evangelizar, ni servir a la iglesia, la obra de Dios consiste en ministrar a Dios. Por eso me he retirado. Estoy en mi casa. Estoy pensionado. Y hoy paso más tiempo con Dios. Me doy cuenta que el propósito de Dios es ese, que nosotros seamos de Él. O sea que yo ya no quiero hacer, sino yo quiero ser. Eso es importante. Eso se me reveló en lo profundo de mi corazón. No tienes que hacer nada. La Biblia dice, sentaos, esperad. A los apóstoles le dijeron, no se muevan de Jerusalén, esperen hasta que sean enviados, sean investidos de poder y autoridad. Y la iglesia perdió la autoridad y el poder porque se ha adelantado. Nosotros tenemos que esperar. Ahora ya no quiero hacer, ahora yo quiero ser de Cristo, siempre. Y a eso vengo a ministrarle todos los días. Por eso solamente hago de leer la palabra de Dios, porque no quiero hacerme un maestro. Que no quiero hacerme, ni quiero ir a la escuela para maestro, ni para profeta, ni quiero... No, nada de eso. Yo quiero ser de Cristo. Y Él sabrá lo que va a hacer conmigo. Voy terminando. Para nosotros debe también representar nuestro nivel de compromiso. ¿Por qué haces lo que haces? Preguntaba yo anteriormente. ¿Qué es lo que nos impulsa? Lo que nos impulsa es que queremos que nos vean. Queremos estar en eminencia y no buscamos el canal correcto. ¿Por qué te has sometido a cosas que la mayoría no podría resistir? Hay un propósito que gobierna, que regula, que determina las acciones de quien Dios llama, desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero repetirles esto, lo escribí aquí en letra grande. Hay un propósito que gobierna,
que regula, que determina las acciones de quien Dios ha llamado desde antes de la fundación del mundo, en una generación. La iglesia, para manifestar su propósito, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en él mismo. Dios se propuso en él mismo que en esta generación dio la iglesia para manifestar su propósito. Pero ¿qué resulta? Muchas veces no podemos estar en la congregación porque el propósito de Dios no se está manifestando, porque los que dirigen la iglesia se han confundido muchas veces y están dejando pasar desapercibido el propósito de Dios e imponen. Y al que fue llamado a un propósito de Dios, lo quitan y ponen a los que ni llamado tienen. No importa cómo hagan las cosas, si al pastor le parece bien, no importa si a Dios no le gusta. Dios lo bendiga, amado hermano, y no se olvide de Efesios 1:9. Les amo en Cristo Jesús.